Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy se titula La dureza de corazón. ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a tener dureza en su corazón? Que tenga un corazón que difícilmente quiera arrepentirse. Bueno, esto también puede pasar a todos, incluso a los cristianos. Aquí en Hebreos 3:12 nos dice la palabra de Dios: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Cuando comienza la incredulidad, empezamos a apartarnos de Dios, empezamos a alejarnos, lógicamente, y se endurece el corazón. Es corazón malo de incredulidad, dice, que se aparta del Dios vivo. Por eso nos dice en el versículo 13: más bien exhórtense los unos a los otros, cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Les decía yo que incluso a cristianos les pasa esto. Esto está escrito para la iglesia. Y nosotros vemos cómo nos comienza diciendo acá: primero, incredulidad. Primero empieza a ver, el enemigo le gusta meter incredulidad. Recordamos que les decíamos que el enemigo usa esa mentira siempre que usó con Eva: no te vas a morir, no te va a pasar nada, tú puedes comer el fruto prohibido, tú puedes pecar un poco, no te preocupes, no te vas a morir, no morirás. Entonces es lo mismo, y eso lógicamente que comienza un alejamiento de parte de nosotros hacia Dios, tristemente. Sin embargo, tenemos nosotros por eso que cuidarnos de todo esto, de ese endurecimiento de corazón, de irnos alejando poco a poco de Dios, porque no es de repente, es un proceso. Recuerden que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Ese es su propósito, ese es su plan, y trata de que haya enfriamiento en nuestras vidas y de ahí alejarnos. Nos pone cosas que nos interesen por acá, por allá, para tratar de que uno se comience a enfriar y termine uno con un corazón duro, endurecido, un corazón lleno de incredulidad. Ya después ya no vemos la palabra de Dios, ya no lo buscamos a Dios, y comienza un apartamiento, es decir, un alejamiento total de Dios. Entonces, dice el versículo 7 también de Hebreos 3: por eso, como dice el Espíritu Santo, aquí vemos que el Espíritu Santo habla claramente y dice: si oyen hoy la voz de Dios, es decir, la palabra de Dios, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba del desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Es decir, por más que Israel vio abrirse el mar, ellos vieron, contemplaron con sus propios ojos las plagas de Egipto, pudieron ver el poder de Dios, la columna de fuego, la nube, vieron todo lo que hizo Dios en Egipto, cómo atravesaron el mar. Pero aún así, al llegar al otro lado, hicieron un becerro de oro. Comenzaron poco a poco ese enfriamiento. Por lo tanto, igual del mismo modo a Jesús, muchos lo buscaron siempre por sus milagros. Y actualmente también muchos quieren milagros de parte de Dios, que Dios los ayude, que Dios los saque del apuro en el que están, para después volver a endurecer otra vez sus corazones. Porque desafortunadamente el hombre, hasta que no está en una prueba, hasta que no está pasando dificultades, ni siquiera va a invocar a Dios. Entonces a Jesús lo buscaron por sus milagros. Después
ya no le siguieron más, se endureció su corazón y se perdieron de la salvación y de las bendiciones de la palabra de Dios que hay por la obediencia. Pero también Daniel, dice el libro de Daniel 12:10, le revelaron a Daniel y le dijeron: muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Tenemos que estar dentro de ellos nosotros. Tenemos que luchar, esforzarnos para estar en contacto con Dios siempre a través de la oración, a través de la comunión con Él. Entonces, porque nos dice, afortunadamente, miren qué bendición que dice, muchos en el tiempo del fin serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos, los malvados, obrarán impíamente, es decir, sin piedad, porque esta palabra impío es todo lo contrario de piedad, piadoso. ¿Cómo viene la piedad a nuestro corazón? Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, hay misericordia y amor, que comienza a ver esos frutos del Espíritu en nuestra vida, porque estamos cerca de Dios, estamos buscándole constantemente, nos estamos esforzando en obedecer su palabra, y lógicamente hay piedad, misericordia y amor, paciencia también, bueno, todos los frutos del Espíritu. Pero dice acá, los impíos obrarán, es decir, continuarán en su proceso de irse ensuciando cada vez, se irán pervirtiendo cada vez más y procederán impíamente, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Actualmente en el mundo dicen que los cristianos no son sabios. Es más, dicen todo lo contrario, que porque ahí están en sus iglesias, y las burlas que hace el mundo, lógicamente por tener entenebrecido el entendimiento, y siguen procediendo, viviendo su vida en perdición total, cada vez va peor, porque recuerden que la humanidad siempre está en decadencia. El corazón del hombre no se sacia de pecar cuando está lejos de Dios, y quiere más pecado y se va entenebreciendo el entendimiento, el corazón, endurecimiento de corazón, y se van a lo más vil, a lo más bajo llegan a caer los hombres, y lógicamente nunca van a querer nada con Dios. Aquí lo dice, los impíos seguirán adelante y ninguno de ellos llegará a entender, pero los sabios sí entenderán. Entonces también Romanos 2:5, qué importante versículo para ellos, precisamente para los que siguen en pecado, en maldad, alejados de Dios, poniendo excusas. Nada más son excusas realmente, lo que dicen que Dios no existe, que si Dios existiera, ¿cómo permite que haya tanto mal? Y no saben que son sus consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Trae pobreza, miseria, matrimonios, familias rotas, trae un desastre totalmente a la humanidad, y así está precisamente por desobedecer a la palabra de Dios, por nunca buscar a Dios. Entonces Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque vemos nosotros, ¿por qué es que hay corazones no arrepentidos? Yo me hacía esta pregunta cuando leía esto. ¿Cómo puede haber corazones que nunca se arrepientan? Lógicamente son corazones duros, entenebrecidos. Hay tinieblas, no hay luz, no hay algo que les diga, ven, acércate a Dios. No, ellos siguen y siguen cada vez peor. Y llega a haber esa dureza y ese corazón no arrepentido. Y hay un atesoramiento, van juntando para sus vidas, para sus almas, ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Romanos 2:6 también, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, para que veamos que todo cristiano debe perseverar en hacer el bien, perseverar en seguir a Dios, a Cristo, la palabra de Dios, en obediencia, las oraciones. Ni un solo día debemos estar sin orar, sin estar en comunión con Dios, en comunicación con Él. Entonces, vida eterna los que perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Todo eso tenemos cuando perseveramos en la palabra de Dios, en hacer el bien. Pero, dice el 8, ira y enojo a los que son contenciosos, los que hay choques, pleitos, fricciones siempre en su vida. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Lógicamente una persona endurecida no va a querer obedecer a la palabra de Dios, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, nos dice. Bueno, entonces, lógicamente, si nosotros no obedecemos a la verdad, estamos obedeciendo a la mentira automáticamente, aunque no lo creamos, aunque muchos no crean. Están perdiéndose cada vez más. Si no obedecemos a la verdad, estamos obedeciendo a la injusticia, y cada vez viene más y más pecado, más maldad, más endurecimiento de corazón, más alejamiento de Dios. Bueno, Efesios 4:17, por eso nos dice estas palabras tan importantes. Esto digo e insisto en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. Hay algo también que comienza cuando hay alejamiento de Dios, cuando se abraza al pecado, cuando comienza uno a apartarse de Dios, es la vanidad de la mente. Nuestra mente comienza a pensar cosas vanas, se comienza a enfocar en las cosas vanas, en las cosas pasajeras, en las cosas sin sentido, y se pierde también las personas así. Por eso nos decía, esto les digo y requiero en el Señor, ya no anden así, en la vanidad de sus mentes, pensando en muchas otras cosas que no es la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Recuerden el Salmo 1 que nos decía que es bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice. Cuando nosotros ocupamos nuestra mente en las cosas de Dios, ¿cómo hablarle a una persona de Cristo, alguien que está lejos, cómo llegar a ella y decirle, necesitas a Cristo? Vendrá una vida nueva si recibes a Jesús, si lees la palabra de Dios, si vivimos juntos en obediencia, nos va a ir mejor. ¿Cómo? Eso debemos estar ocupando nuestra mente, preparándonos, estudiando la palabra para conocer bien, para que no haya nada en lo cual tropecemos, sino que estemos preparados para siempre. Nuestra mente recuerde los versículos y diga, esto no me conviene porque Dios en su palabra dice así y así. Entonces, tienen, dice el versículo 18, el entendimiento entenebrecido. Así está, entendimiento entenebrecido. Por tanta vanidad, por tanto pensar en otras cosas, se oscurece el entendimiento, llegan tinieblas a la mente de las personas. Están alejados, ajenos de la vida de Dios. Es decir, no conocen lo que es la vida de Dios. Por eso precisamente el hombre peca, porque no conoce la vida de Dios. Está ajeno de la vida de Dios. No sabe que la vida de Dios es amarnos los unos a los otros, es vivir en paz, en gozo, en armonía,
amando a nuestra familia, disfrutando cada instante. Y ellos están ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, debido a la dureza de su corazón. Estoy en Efesios 4:18. Y dice el 19, esto es lo triste. Una vez que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una vez que se pierde la sensibilidad, le decía yo que esto es para los cristianos, para aquellos en quienes hay salvación. Cuando uno comienza a alejarse de Dios y el endurecimiento de corazón se pierde ya la sensibilidad, lógicamente. Un corazón duro ya no discierne, ya no siente el amor de Dios, ya no procura las cosas de Dios, sino al contrario, dice acá, se va perdiendo la sensibilidad de la vida espiritual, de la vida de Dios, del vivir en amor, en gozo, en paz. Y lógicamente nos dice acá, cuando se pierde esa sensibilidad, se entregan por completo a las pasiones mundanas y cometen ávidamente, porque son muy inteligentes, eso sí nos dice acá, para pecar, para hacer cosas cada vez más depravadas. Así es el ser humano. Realmente el ser humano está diseñado, Dios creó al hombre para que tuviera una comunión íntima con Dios siempre, porque no puede el hombre vivir solo su vida alejado de Dios. Se llega a extraviar totalmente de mente, de corazón, de alma, de espíritu, todo llega a morir. Antes de llegar a la tumba ya mucha gente llega a estar muerta totalmente. Por eso necesitamos a Jesucristo. Él nos da un nuevo nacimiento espiritual. Nacemos a la vida de Dios cuando venimos a Cristo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestro ser, hay un avivamiento. Vivimos verdaderamente en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces todo esto es precisamente toda esta pérdida de sensibilidad y dureza de corazón es por irse poco a poco alejando. Les decía yo que lógicamente el enemigo Satanás va poniendo, mira esto qué bonito está por acá, empieza el engaño por todos lados y cae uno en la trampa, que él quiere robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere. Robar la paz, la comunión con Dios, la vida de Dios. Robar, destruir familias, destruir a las personas y matarlas al final de cuentas. Con esta insensibilidad y dureza de corazón en muchas personas, de hecho tristemente en la mayoría de las personas en el mundo, incluyendo mucha familia de nosotros, está matando. Se están muriendo ellos precisamente porque no quieren. Lógicamente va a costar cada vez más trabajo que escuchen la palabra de Dios, porque pierden toda sensibilidad a lo espiritual, a lo verdadero, a la presencia de Dios. Bueno, nos dice también Proverbios 28:13, qué versículo tan precioso. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Porque recuerden que tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos pecados, todo pecado y limpiarnos de toda maldad, absolutamente toda maldad. No lo dudemos. Pero primero es pedirle a Dios, Señor, ayúdame, que comience a despertar yo espiritualmente para darme cuenta si estoy endurecido de corazón. Y después la necesidad de la confesión de pecados entre Dios y nosotros solamente. Y ahí en nuestro cuarto, en lo secreto, decía Jesús, entra en lo secreto. Y ahí tú y tu Padre, ahí ponte a cuentas con el Señor
Entonces ahí le podemos confesar nuestros pecados, le podemos decir, mira Señor, perdóname porque yo me extravié, me perdí, me fui, hice esto, hice el otro, perdóname, límpiame. Dice su palabra que Él perdona todos los pecados, limpia toda la maldad, absolutamente toda. Nunca se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, así es nuestro Dios cuando Él perdona. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. No hay pecado que no pueda limpiar. Solamente el que no se confiesa, el que no, cuando no le pedimos perdón a Dios, lógicamente sigue contando esos pecados. Por tanto, siempre debemos estar en oración. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Por favor, que ande yo interesado en tu palabra, en obediencia a tu palabra. Aléjame de toda distracción, quita toda maldad de alrededor mío. Y así, solamente así podemos seguir adelante en limpieza, porque todo lo contrario del endurecimiento de corazón, del entenebrecimiento de la mente, del entendimiento, es cuando nos acercamos a Dios, más y más luz, más y más limpieza, más y más espiritualidad hay en nuestra vida. Comenzamos a vivir verdaderamente. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios siempre, su misericordia es nueva cada mañana. Y dice el versículo 14, estoy en Proverbios 28. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Vean ustedes, siempre el temor de Dios en todo tiempo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Seguramente, claro que sí. Pero el temor de Dios, les decía yo, que es el que nos aleja, nos aparta del pecado. Cuando hay temor de Dios, ese temor reverente de no fallarle a Dios, no, ni miramos el pecado. Así que, bueno, ¿cómo piensan las personas que están endurecidos sus corazones? De esta manera piensan. Nos dice Job 21:14, este versículo. Le dicen a Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. Versículo 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovecharás que oremos hacia Él? Fíjense, así piensa. Alguien endurecido, entenebrecido, lógicamente que eso piensa, que no quiere nada con Dios, absolutamente nada. Apártate de nosotros. Desprecian, desechan a Dios por completo. No queremos conocer tus caminos, es decir, no queremos nada con tu palabra, eso le dicen. ¿Quién es el Dios Todopoderoso para que le sirvamos? Dicen ellos. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Porque esto Job decía, los malos que prosperan, esto les pasa precisamente. Por eso, aunque estemos prosperando, aunque nos vaya bien, aunque haya sobreabundancia en nuestra vida, nunca alejarnos de Dios, nunca olvidarnos, ni nunca apartarnos de Él, ni del temor de Dios. Bueno, recuerden que estos que dicen aléjate, apártate, no te queremos, estamos bien, estamos muy contentos, nos la pasamos muy bien sin Dios. Hay un estatuto perpetuo que está en Hebreos 11:27 y dice, y de la manera que está establecido, esto ya está establecido por Dios, lo crean o no, todos van a pasar por esto, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Un día tendremos que dar cuentas todos a Dios de nuestra vida, de lo que hicimos, cómo pasamos el tiempo. Así que, bueno, Jeremías 5:23
También decía hacia Israel: este pueblo tiene corazón obstinado y rebelde, se han apartado y se han ido. No dicen en su corazón, escuchen el 24, Jeremías 5:24. Nunca dicen en su corazón: temamos al Señor nuestro Dios, que nos da en su tiempo la lluvia temprana y la tardía, y que nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Ni siquiera hay gratitud, ni siquiera hay nada. Y dice el 25: sus iniquidades han estorbado estas cosas. Fíjense nada más. La maldad, sus iniquidades estorban toda la obra de Dios para sus vidas. Es un estorbo. Dios no puede obrar en ellos. No porque Dios no pueda, Él es todopoderoso, pero recuerden que Él nos dio libre albedrío para que nosotros escojamos. Cuando le decimos: ven, Señor Jesús, a mi corazón, ayúdame, Padre, necesito de ti, inmediatamente Él viene. Porque Jesús dijo: al que a mí viene no le echo fuera. Y que Él perdona todo pecado, toda maldad. No hay nada más grande que la sangre preciosa de Cristo. No hay nada que la sangre de Cristo pueda limpiar. No hay nada que se quede sin limpiar ningún mal. La sangre de Cristo limpia todo pecado, por el peor que sea, por toda nuestra vida que hayamos andado en inmundicia. La sangre preciosa de Cristo quita todo pecado, limpia, nos deja emblanquecidos, nos deja purificados. Su palabra nos purifica, recuerden. Por eso nos dice acá el 25 de Jeremías 5: sus iniquidades estorban estas cosas, y sus pecados apartaron de ustedes el bien. Fíjense. Entonces, el bien, la benevolencia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, tantas bendiciones que tiene Dios para todos, pero apartan, estorban la inmundicia, la iniquidad a la obra preciosa de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bueno, el Salmo 51:17, David decía de esta manera, el rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Vean, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir de Él. Eso es lo que quiere Dios, no corazones duros. Entonces, por eso nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo entero en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nos dice Romanos 12:1, y también nuestra mente, transformar por medio de la renovación, conforme a la palabra de Dios, ahora pensar. Entonces, esto nos va a ayudar precisamente a que haya un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, humilde, un corazón que sepa que necesita a Dios. Los corazones endurecidos no quieren nada con Dios, lógicamente, pero un corazón humillado, sensible, sabe cuánto necesita de Dios. Por eso dice: los sacrificios de Dios, es decir, lo que podríamos hacer nosotros para agradar a Dios es ir a Él con un corazón humilde, un corazón dispuesto a su obra preciosa, porque ese corazón no lo despreciará el Señor. Bueno, Jeremías 24:7, ya sabemos que el Señor prometió y dijo: les daré un corazón para que me conozcan. Necesitamos todos ese corazón para conocer al Señor, pues yo soy el Señor, dice. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Lógicamente, tenemos que ir de todo corazón a Dios para que Él ponga un nuevo corazón entendido, sabio y entendido. Así que
entendido de cuánto necesitamos de Dios y estar cerca de Él siempre. Bueno, también recordamos estos versículos de Hechos 11:23, cuando Bernabé, un varón de Dios, un hombre que servía junto a Pablo, servía junto a los apóstoles, a Dios, dice que él llegó a Antioquía, él llegó a esas ciudades de los gentiles y vio que muchos gentiles se habían convertido al Señor. Y dice que cuando él llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Esto es lo importante. Exhortó a todos a que con corazón firme permanecieran en el Señor. Esta fue su exhortación de Bernabé a todos los gentiles, es decir, a todos los pueblos que no eran judíos, de los que se habían convertido. Nosotros, lógicamente, somos gentiles, según la Biblia, ¿no? Según los judíos. Pero nos dice, Bernabé los exhortó a que corazón firme permanecieran en el Señor. Y dice el 24, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Recuerden que Bernabé, él se llamaba José, nos dice en Hechos 4:6. José, quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, es decir, que significa hijo de consolación. También significa el que exhorta, el que anima. Así que este hombre tenía ese ministerio de animar, de exhortar, de empujar a la iglesia. Sigan al Señor, búsquenlo, este ministerio. Él fue por Pablo, que apenas se había convertido, y lo discipuló todo un año enseñándole la palabra de Dios, lo preparó para predicar y después salió junto con él al primer viaje misionero de Pablo. Entonces estamos viendo un hombre usado por Dios. Esto que nos decía aquí estos versículos, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor por esa exhortación que él dio. Bueno, por eso también 2 de Timoteo 4:1, Pablo también le enseñaba al joven pastor Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará tanto a los vivos como a los muertos, vean, ahí está el juicio, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto debemos hacer nosotros, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, recuerden esa palabra, poner nuevos argumentos conforme a la palabra de Dios, quitar nuestros argumentos que estamos perdidos realmente sin la palabra. Redarguye, reprende también. Toda reprensión es buena cuando se hace conforme a la palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, para terminar nos dice también 1 Corintios 16:13. Estén alerta. A todo cristiano es este versículo para todos. Estén alerta, estén despiertos, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Bueno, para los hombres, ¿no? Es decir, esforzados y valientes. Y dice el 14, todas las cosas háganlas con amor. Esto es cuando ya nuestro corazón ha sido cambiado. Ya es un corazón conforme al corazón de Dios. Ya es un corazón contrito y humillado, que quiere amar, que anhela amar a las personas, a todos. Cuando nos convertimos, queremos brincar de alegría. Nace un amor verdadero por todos. Es algo tan precioso, una experiencia, y es verdadera. Por eso, todo aquel que ha pasado y ha vivido esta experiencia lo sabe muy bien. Pero yo les invito a todos los que no han vivido esto, que no han sentido nunca. Nos dice la palabra que son cosas que ojo humano nunca ha visto, que ningún corazón ha sentido. Cosas que oído no ha oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le buscan.
para los que tienen un corazón dispuesto. Así que vamos a hacer una oración para pedirle al Señor un corazón dispuesto, un corazón humilde, nada de soberbia. Recuerden que la soberbia endurece el corazón, lógicamente. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta hora que nos llene, Señor, con tu favor, con tu Santo Espíritu. Le pedimos a Cristo Jesús que perdone todos nuestros pecados, que limpie nuestros pecados con su preciosa sangre, para que nuestro corazón esté dispuesto a ti, Señor. Y por medio de tu Santo Espíritu haya esa comunicación con Dios, esa comunión espiritual, esa vida de Dios en nosotros. Y ayúdanos, por favor, a estar firmes, a estar esforzados y valientes, a seguir adelante, perseverando en hacer bien y hacer tu voluntad y tu palabra, vivirla en nuestros corazones. Bendice, por favor, te ruego, a tu iglesia y a todo aquel que quiera venir, Señor, a Cristo Jesús, a la vida de nuestro Dios Todopoderoso y Santo. Y pues te agradecemos por Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bendiciones para todos y nos vemos pronto. Gracias.